Jaramillo es psicólogo de la Universidad de La Sabana, magíster en psicología de la Universidad Católica de Colombia, doctor en psicología de la Universidad del Salvador. Ha trabajado en perfeccionamiento de su formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Casa Gestáltica de la Salud. En la actualidad, el doctor Jaramillo es profesor de la Universidad Santo Tomás, investigador en el tema de humanismo, en el tema de logoterapia, de sentido de vida, y hoy nos va a acompañar hablándonos y compartiendo su experiencia como acompañante en los procesos de práctica profesional en calidad de asesor o supervisor de práctica profesional. Sin más, le damos la bienvenida a Ricardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bienvenido. Astrid, muchas gracias y de antemano muchas gracias a pues, la representación completa a Scofapsi por esta inigualable oportunidad y gracias a todos los que hoy nos están acompañando y que eventualmente se vayan uniendo de a poco. Bueno, me gustaría como antes de empezar a proyectar las diapositivas, eh, plantearles que en mi concepto no hay un único modelo de supervisión, así como otros enfoques que trabajan en psicología y psicología clínica y psicoterapia. Hay una enorme pluralidad y no solamente pluralidad aquí de forma local, sino hay pluralidad en diversas latitudes. Creo que sin desconocer en este caso varios autores, esa ha sido mi impresión desde que empecé muy jovencito a trabajar en esta perspectiva y que ya en la medida que iba pues madurando, empecé a percatarme de tal diversidad y mucho más en América Latina. Ahora bien, em, en América Latina, en mi experiencia, al realizar una revisión de literatura, no puedo hablar sistemática en cuanto a la metodología de revisión de sistemática de literatura, pero incluso respondiendo ahorita a la relación docencia-servicio que nos ha planteado el ministerio y las comisiones intersectoriales en salud, pues nos demandó ese ejercicio y allí precisamente emergió la necesidad de sistematizar, fundamentar la supervisión de la práctica en psicología clínica y psicoterapia. Al realizar esta revisión, realmente los antecedentes son más bien escasos. No quiero decir con esto, y quiero ser muy claro, que no los haya. Yo pienso que sí hay modelos de supervisión a nivel, sobre todo de posgrado en educación no formal o educación continua, solo que son tácitos o responden a las tradiciones que se han, digamos que socializado a lo largo del tiempo. Y vale la pena aclarar que estos enfoques son bastante antiguos, o sea, el boom de la psicología humanista no tiene 30 años. Es más, no es un boom. Desde la fundación de la división de la psicología humanista en Norteamérica, estamos hablando de 1961, hasta que estamos contando cerca de 60 años, pero eso solamente era una agrupación. Ahora, no estamos considerando como mucho antes ya había aproximaciones que no solamente provienen de Viktor Frankl, sino lo que era el análisis existencial aplicado o el psicoanálisis existencial de Biesbanger, y esos trabajos son mucho más viejos. Uno de los primeros textos de Frank datan de aproximadamente los años 30, cuando era un jovencito, pero ya venía teniendo una práctica y de los, en este caso, disidentes del psicoanálisis que empiezan a tomar los seminarios Solicom,
con los fenomenólogos ya había otras aproximaciones, entonces no podríamos, digamos que indilgar este movimiento eh, de forma moderna o contemporánea, sino que tiene realmente mucho más trabajo y digamos que sí hay como una posición en que había tácitamente modelos de supervisión. Podría llegar incluso a suponer que como muchos eran disidentes del psicoanálisis, pues ellos adoptaron el modelo de supervisión de los psicoanalistas de la época. Entonces, con esto quería precisamente plantear que hay unos análisis un poquito más antiguos a 1961 de lo que era la práctica, de que obviamente con el trabajo de Carl Rogers, con la psicoterapia centrada en el cliente o centrada en la persona, pues los psicólogos empiezan a actuar en propiedades de la perspectiva de la psicoterapia y que gracias a ello es que se implementan unos modelos un poquito más estructurados de supervisión y de enseñanza de la práctica clínica y que pues obviamente nos beneficien a todos los colegas independientemente de los enfoques, ¿de acuerdo? Esa fue, digamos, fue el gran aporte que nos planteaba Rogers por allá entre el 60 y 70. Muy bien, ahora sí me voy a permitir presentarles unas diapositivas que estoy seguro que no obedecen a un estado del arte, como les dije, mucho más amplio, precisamente, y quiero sacar la primera conclusión de forma preliminar, eh, sé que es un modelo prácticamente no muy conocido, lo conocen mucho más en Barranquilla, que es el modelo norteamericano de psicoterapia existencial, particularmente del doctor Kirke Schneider y Ora Krug, y que tiene una tradición fundamentada también en la psicoterapia existencial de Irving Yalom y Rollo May. Entonces, no alargándome, voy a plantearles mis diapositivas. Perdón, acá me voy a pasar al modo de presentación. Y antemano, disculpas por tomar agua de vez en cuando. Este es el antecedente fundamental. La revisión de literatura inicialmente nos plantea que los más sistematizados de la experiencia de supervisión son los norteamericanos y obviamente esto viene de lo que es el trabajo en práctica en psicoterapia o terapia humanista existencial en lo que es California, sin desconocer, por ejemplo, los avances que se dieron hacia Washington o se dieron hacia el lado de Nueva York o en este caso otros estados de los Estados Unidos. Los menciono porque son los que han sistematizado la experiencia con gran rigor, sin desconocer, por ejemplo, los avances que ha hecho el análisis existencial personal en Europa el profesor Alfred Langley, que es uno de los que más, digamos, que han sistematizado su trabajo, ¿no? Y pues obviamente faltaría hacer otras revisiones con más rigor para poderlas socializar. Bueno, la experiencia que hemos trabajado en la Universidad de Santo Tomás, como les dije desde el contexto, digamos que respondiendo a lo que es la relación de docencia-servicio, nos obligó a buscar diferentes fuentes, lo que fueron documentos, artículos de investigación, pero sobre todo, y hablo del modelo de la Universidad de Santo Tomás, porque si bien es inspirado en la tradición de la psicoterapia existencial norteamericana o la psicoterapia humanista existencial norteamericana, pues tiene la firma de quien les habla. Digamos que mi formación explícita fue en psicoterapia Gestalt, pero yo vengo formándome con diferentes profesores a lo largo de mi vida. Y creo que uno de los primeros profesores con que me encontré fue el profesor Moisés Herrera, que me formó o nos formó a muchos desde la escuela de Carl Rogers de la terapia central en el cliente en La Sabana, cosa que nos volvió relativamente famoso en la historia nacional. La Universidad de La Sabana tenía en ese entonces como tenía como esa fama de los humanistas, ¿no? Posteriormente me encuentro con la profesora Lucía Cuellar, a la cual extiendo un saludo y todo mi afecto. También en este caso me encuentro con el profesor Arturo Luna, y paralelamente, posteriormente, me encuentro con el profesor Efred Martínez, al que también le mando mi más sentida gratitud y aprecio.
Y digamos que ellos fueron los que primero empezaron como a generar como esas bases. Con Efren nos encontramos ya es cuando entrego mi trabajo de grado en el pregrado. Y así empezaron los caminos. Después me vi obviamente seducido por lo que era la terapia Gestalt y me fui pues, a formarme en la Argentina mientras hacía paralelamente mi doctorado. Entonces, de todas estas idas y venidas, después me encuentro con otros de mis grandes amores, que es la psicoterapia existencial. Me encuentro con el profesor Alberto de Castro en Barranquilla, mientras estuve trabajando en la Universidad San Buenaventura, y él también dejó unos granitos de arena para generar este modelo. Después nos damos cuenta que realmente esta escuela no es tan reciente y que ya en Barranquilla el profesor Guillermo García había empezado a trabajar fuertemente desde esta perspectiva y que tienen una escuela de años en formación en psicoterapia existencial, tienen bastantes publicaciones, en este caso una obra blanca, muchas publicadas no solamente en la psicología desde el Caribe. El profesor Alberto de Castro más se ha ganado no pocos reconocimientos en los Estados Unidos. Ha sido uno de los psicólogos humanista existenciales más existencial, aunque él me puede contradecir en cualquier momento, y ha sido en este caso premiado por humanistas de segunda generación. Entonces tenemos la formación muy cercana, y pues uno de los grandes padres aquí en Colombia también es el profesor Guillermo García. De antemano extiendo mis excusas si olvido otros nombres, como el profesor Ancísar Restrepo Toro, si no estoy mal, en Medellín, y otros tantos colegas, Julián Velázquez también en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Cali, la profesora... bueno, la primera que conocí fue Adriana, después la profesora Mónica Lozada, que también la tengo especialmente en mi corazón, y todo esto, el conversar, me llevó como a investigar y plantear unos modelos de supervisión. Y pues obviamente el material que vemos acá tiene que ver con algunos humanistas existenciales norteamericanos como James Bugenthal, Nueva Zelanda como Wild Aucklander con la Gestalt Therapy con niños, famosísima, obviamente Irving Yalom desde la psicoterapia existencial y una, digamos que aproximación a la psicoterapia de la vida cotidiana como el don de la terapia, el cual pues lo tengo en documento y lo revisé en documento, pero también tenemos material audiovisual con el cual continuamos trabajando. Como les había hablado el profesor Alberto de Castro y Guillermo García, Efren Martínez y su vasto trabajo, importantísimo trabajo, no solamente en la logoterapia y en la psicoterapia central en ese sentido. Creo que es de los profesores que más ha, digamos que posicionado la logoterapia a nivel mundial, no solamente latinoamericano, y ha agremiado y ha, digamos que vinculado muchísimos psicólogos hoy por hoy, y sobre no solamente en logoterapia y psicoterapia central en el sentido, sino también en las psicoterapias existenciales, que yo creo que no tiene 10 años en los que se conocían tanto estos enfoques. También desde la supervisión en psicoterapia gestáltica, trabajé con Fagan y Shepard, porque ellos, digamos que hacen una aproximación a lo que era las relaciones de terapia de pareja o terapia familiar. También algo de manual terapia infantil con Loreta Cornejo. Y ya en la última parte, en este caso de nuestro trabajo, es muy desde la perspectiva experiencial y desde el focusing de Gendlin. Y bueno, otros representantes, y hoy digamos que contemporáneamente venimos trabajando mucho con lo que son las técnicas de bienestar, well-being eh, y además de mindfulness. Eh, Esos son los fundamentos de lo que venimos trabajando, de la sistematización de la experiencia que venimos trabajando en el Servicio de Atención Psicológica en la universidad, y con la cual venimos trabajando desde antes de que salgan los estudiantes a práctica. Ahora, este modelo, digamos que sí tiene, digamos que una herencia, y me tengo que hacer cargo, hace parte de la casa de la Universidad Santo Tomás. En tanto, este modelo pues tiene una lectura desde el pensamiento complejo, tiene una posición orientada claramente hacia la transdisciplinariedad, hacia el trabajo interparadigmático. De ninguna manera la psicología humanista
va a entrar en algún tipo de indisposición o roce al respecto. Retomo un poco las palabras de Maslow y más que pensar en que hay un eclecticismo técnico, es comprender, aceptar, reconocer y valorar los aportes que tienen todos los sistemas psicológicos. Ahora bien, si bien la Universidad Santo Tomás y en su nombre la Facultad de Psicología obviamente son reconocidos por el pensamiento de la psicología sistémica, tenemos que deslindarnos un poquito porque yo conocí el pensamiento sistémico de forma paralela y antes incluso de estar en la Universidad de Santo Tomás. Si revisamos libros como Comportamiento Humano o La Psicología Humanista de Miguel Martínez, él tiene una posición clarísima de los fundamentos epistémicos de la psicología humanista y uno de ellos es el pensamiento sistémico. Más en la actualidad, bueno, actualidad, lo que pasa es que ya pasa el tiempo y uno se da cuenta que ya no es un muchachito y ya dice en la actualidad, pero esto realmente es viejito. El acento en la psicología humanista aplicada a los contextos en psicología clínica tiene una fuerte fundamentación filosófico-antropológica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de filosofía es una reflexión acerca del humano. Si retomo un poco el artículo publicado por el profesor Alberto de Castro en la psicopatología como máscara de la existencia, él plantea que no es que nosotros eludamos la explicación, sino que primero se busca la comprensión de lo humano. Entonces, precisamente, si tomamos a filósofos que hacen este tipo de reflexiones como Ernst Cassirer, pues vemos como la psicología humanista, pues sí se orienta a la comprensión de lo humano y después obviamente empieza a generar un tejido dialógico con la perspectiva explicativa. Y estos son fundamentos a partir de los cuales nos inspiramos para plantear un proyecto de prácticas desde este modelo y que obviamente también parte de pues, todo el acervo que hemos construido y que personalmente yo he construido aproximadamente desde hace 18 años. Bueno, me encanta plantear que vamos, como dijo el dermatólogo, al grano. ¿Cuáles son las dimensiones de la supervisión, de la consulta y el entrenamiento en terapia humanista existencial? Y hablo de terapia humanista existencial, es porque lo que les dije, o sea, no solamente me baso y comparto, socializo y formo a los estudiantes desde las terapias existenciales, sino desde las terapias humanistas, las cuales tienen en común precisamente la comprensión del hombre, de quién es el hombre. Ahora bien, dimensiones. La primera dimensión que a nosotros nos parece fundamental y que es acorde a esta comprensión es el rol de la relación persona a persona. ¿De acuerdo? Cuando decimos de persona a persona, es que de antemano siempre vamos a comprender que hay una relación de tipo horizontal. Cuando Rogers plantea el enfoque no directivo, no quiere decir desde mi perspectiva que se acuda a que no va a haber algún tipo de dirección, orientación de parte del psicoterapeuta, sino esto va a hablar es de que la persona es experta en su vida, conoce perfectamente sus problemas y en ese orden de ideas tiene una convicción profunda de hacia dónde quiere dirigirse. Entonces, cuando hablamos de centrado en la persona y cuando hablamos, en este caso, rol no directivo, es porque nosotros no creemos que sepamos más que el consultante y le devolvemos, en este caso, la capacidad de determinar hacia dónde dirigir su vida y cuál va a ser su proyecto vital. Ahora bien, aquí como nos posicionamos desde una versión horizontal, pues nosotros nos posicionamos también como personas. Y eso hablaría, en este caso, de las actitudes básicas de la terapia o de los encuentros, desde las tres perspectivas de aceptación incondicional, comprensión empática, autenticidad y o congruencia.
Eh, no son pocos los colegas desde los diferentes enfoques humanistas existenciales eh, que plantean que lo que realmente va a facilitar la relación de ayuda y cumplimiento de objetivos o de la resolución de problemas de la vida está es en la persona del terapeuta, empezando por Frankl, cuando habla de la ecuación X más Y es igual a psicoterapia, el mismo Rogers, entre tantos otros. La Escuela de Terapia Existencial Norteamericana plantea la presencia terapéutica y Irving Yalom en sus libros, no solo en psicoterapia existencial, sino en sus novelas, siempre va a explicitar ese posicionamiento del terapeuta. También Ernesto Spinelli, de la Escuela Existencial inglesa, lo va a proponer. Y creo que no es extraño para otros enfoques no humanistas existenciales el posicionamiento de una manera similar, de tal suerte que una vez nos hemos situado en esa situación de la relación horizontal persona a persona, pues lo que es el armamentarium de técnico, teórico, procedimental, pues va a realmente a tener un sentido. La segunda dimensión es que las competencias clínicas del estudiante, bien de pregrado o el de maestría, haciendo claridad que en los programas de maestría en este momento en Colombia, pues lo está direccionando la Universidad del Norte y su extensión en Bogotá, en Cali y en Medellín, que son específicamente orientados a la psicología clínica, y la Universidad del Norte con sus minor en psicología, en psicoterapia existencial, ¿no? Pero lo que sí tienen en común es que, y de mis perspectivas, que nosotros sí buscamos la madurez emocional de los consultantes, pues damos por sentado que se necesitan competencias técnicas, epistemológicas, entre otras, pero ante todo vamos a apuntar a la madurez emocional de las personas que se están formando y de los terapeutas que ya vienen trabajando, lo cual va a implicar que es un trabajo no de solo de la formación, sino de literalmente de toda la vida. Esto nos posiciona además nuevamente desde un igual a igual porque no consideramos que nuestro proceso vital pues haya terminado. O sea, particularmente los que me conocen saben que yo he pasado por muchas etapas, pero obedecen precisamente a mi vida, a los momentos de vida, o lo que se ha planteado en la escuela sistémica que tiene la Universidad de Santo Tomás, al ciclo vital. Eso me ha hecho generar transformaciones vitales que me hacen leer de forma diferente esta forma de proponer la supervisión. El tercer punto es que se enseñan los fundamentos. Mire que primero vamos a la posición persona a persona, la segunda la madurez emocional, pero ya después no vamos a despreciar de ninguna manera lo que son los fundamentos antropológicos o filosófico-antropológicos, haciendo la claridad que si bien la antropología, y les ruego excusas a los que tienen formación como antropólogos, entre ellos mi sobrino que es antropólogo, si desde mi idea de la antropología como estudio de la cultura, no quiere decir que la psicología humanista no le interese la cultura. De hecho, si hacemos una revisión del Journal of Humanistic Psychology, allí vamos a encontrar que muchos de los trabajos tienen esa orientación antropológica, o sea, el estudio del ser en el mundo de las personas en medio de la cultura y cómo nosotros si nos dirigimos persona a persona, valorando lo que es la persona, pues tendríamos que hacer acercamientos hacia la cultura. Pero aquí, obviamente, vamos a ser explícitos que nos interesa una fundamentación filosófica antropológica. Obviamente también les van a llegar los fundamentos de orden teórico, doquiera que los planteen. Hay escuelas que son puristas, o sea, hay escuelas que pueden ser solamente psicoterapia centrada en la persona, solo logoterapia, o desde mi perspectiva hay unas logoterapeutas que son de tercera generación, que ya hacen un tránsito entre la logoterapia pura y hacen una aplicación de la logoterapia a la psicología clínica, como lo ha expuesto muy claramente y con gran trabajo el profesor Efraín Martínez en la psicoterapia centrada en el sentido. Eh,
obviamente en Gestalt hay diferentes tipos de Gestalt, no es lo mismo la Gestalt que enseñan en este caso al lado de Cleveland, en los Estados Unidos, a la Gestalt que se enseña en este caso en California, o la Gestalt que se enseña en Chile, la brasilera, o la española, o sea, hay diferentes énfasis, particularmente cuando yo me formé en Gestalt era una Gestalt muy del estilo clásico de Pearls, pero después empiezan a mostrarnos unos visos modernos, más sistémicos, más de unas bases incluso constructivistas. Trabajo mucho con Maturana y Varela. Ahora bien, yo me posiciono en una Gestalt mucho más de orden construccionista social. De acuerdo, entonces haya habido también otro tipo de fundamentación y quizás es ese sesgo que yo le coloco a los chicos, pero sí hay claridad de que no nos cerramos a ver las diferentes posiciones acerca de estos modelos dentro del enfoque humanista. También se enseñan los fundamentos éticos del modelo, ¿de acuerdo? Y no solamente el modelo, sino de lo que es la posición de la psicología en general y de la psicología aquí a nivel local en Colombia. La cuarta dimensión de la supervisión tiene que ver cultivar los supervisados, la creencia en la capacidad de la capacidad que tenemos para facilitar cambios y esto hacer, para algunos les va a causar un poquito de ruido quizás, en la curación. Los norteamericanos lo denominan healing process. Eh, para traducirlo más cercanamente a nosotros, a nuestro español, es la curación. O sea, el ámbito de la relación terapéutica facilita el cambio y la curación. Enten- Entendiendo que las personas que asisten a los servicios en psicología clínica y psicoterapia son personas, haciendo una paráfrasis de Frankl, son hombres dolientes, ¿de acuerdo? Son homo patients. Las personas vienen en una condición de vulnerabilidad, la cual requiere ser tomada con respeto, con compasión, con empatía. Eh, Enseñanza de los diferentes modelos, como les planteamos cuando hago una conexión con lo humanista existencial y si bien mis énfasis son muy marcados, nunca hemos dejado de revisar otros antecedentes como lo plantea Jürgen Kris cuando hablamos, por ejemplo, de análisis transaccional. Eh, por ejemplo, para muchos humanistas no, el análisis transaccional no era comprendido desde esa posición humanista existencial, pero históricamente historiadores como Chris sí lo vinculan. Ahora bien, si miramos la visión 32 de la APA, incluso hace una relación, digamos que de tipo horizontal con la psicoterapia sistémica, pues hay antecedentes comunes. En mi perspectiva son enfoques hermanos, ¿de acuerdo? Y tendríamos que hacer todos unos, no sé, más que debates conversatorios para ver qué es lo que nos une. Y pues aquí, obviamente, cuando llego a la Universidad de Santo Tomás, veo que cada vez hay muchas más resonancias, lo cual me hacía comprobar precisamente que sí es cierto ese tipo de hermandad. Entonces, no solamente hablábamos de análisis transaccional, también hablábamos de las perspectivas transpersonales. Algunos humanistas son mucho más transpersonales. Hay muchos humanistas que dan virajes desde la intervención familiar a la terapia sistémica. Históricamente lo hizo Virginia Satir cuando su fundamentación era les veo una de las grandes figuras en psicoterapia sistémica. Entonces, por eso también nos damos como el chance de abrir nuestra visión a, digamos que, otros aportantes. Eh, ¿Qué más enseñamos? Adquisición de habilidades y obviamente paralelamente el desarrollo personal. O sea, en la supervisión vamos a ver cómo está estructurado por sesiones. Para nosotros y para mí es fundamental el desarrollo personal de los estudiantes que se forman el modelo. Ya vimos, como uno de los supuestos es la relación persona a persona. A mí me interesa es que primero se desarrollen como personas y que alcancen la madurez emocional. O sea, que se da en paralelo la adquisición de habilidades y el desarrollo. Ya después, obviamente, viene la comprensión y lo que llamo fase de modelamiento de técnicas específicas. Obviamente, primero nosotros tenemos formación en la madurez, desarrollo personal, después en las comprensiones,
teóricas, epistemológicas, metodológicas, y después íbamos a la fase de modelamiento. Aquí solo nombro algunas de las estrategias, de las más conocidas, hay otras tantas. El diálogo socrático, la de reflexión, intención paradójica, la silla vacía, las fantasías guiadas, el trabajo con sueños, el psicodrama fenomenológico, trabajo con polaridades, usos de recursos narrativos o artísticos, entre otros. ¿De acuerdo? La otra fase son las reflexiones en patrones personales de protección y cuidado. Si hablamos de madurez y desarrollo personal, también nosotros vamos a buscar que los estudiantes y las personas que se formen dentro de este modelo, pues tengan una visión autocompasiva, la mejor de las posiciones. O sea, si somos homo patiens, nosotros no nos desvinculamos de esto. El terapeuta, el psicólogo clínico también es homo patiens y también puede tener en este caso ese tipo de orientaciones en las que eventualmente podemos exponernos también hacia el daño nosotros mismos. Entonces también vamos a buscar es de qué manera una práctica u otra o eventos vitales, situaciones límite pueden estar en este caso cuestionando o poniendo en riesgo nuestra integridad personal. Pues si nosotros queremos cuidar y tener relaciones de ayuda, pues los primeros que debemos cuidarnos somos nosotros para ofrecer una relación de ayuda de calidad. Ya la última parte tiene que ver con la documentación y evaluación de los estudiantes. Cuando hablamos de documentación, no solamente vamos a hablar de los modelos en psicología humanista existencial, sino también de documentaciones de la profesión. ¿De acuerdo? Y por último, la evaluación de los estudiantes, evaluación de cómo están ellos frente a su desarrollo personal, frente al desarrollo de competencias y frente a cómo esas competencias se implementan en los contextos clínicos puntualmente. Hasta la fecha, el proyecto que tenemos en la Universidad de Santo Tomás está orientado más que todo a la psicología clínica, porque son más los casos que se han presentado de este orden, pero esto no indica que nosotros tenemos habilitado el servicio como servicio en psicología general, lo cual nos coloca y nos demanda tener competencias como evaluación en pruebas, entrevistas, mirar en este caso la adaptación, mejoramiento, calidad de vida y transformación de los entornos educativos, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya más específicamente en cómo nosotros empezamos a formarnos en la supervisión y cómo queremos que esta fundamentación se traduzca en las relaciones de ayuda, es en lo que nosotros entendemos como condiciones antropológicas. Nosotros, si bien reconocemos los sistemas taxonómicos y al igual que otros modelos, también tenemos comprensiones de lo que podría denominar en este momento el enfermar humano o, citando a Jerónimo Acevedo, el modo humano de enfermar. No quiero decir con esto que las personas cuando lleguen con un sufrimiento o un enfermar se circunscriban a estos principios que estoy compartiendo en este momento, porque obviamente siguiendo la antropología que nos sugiere Víctor Frank, somos biopsicos, socioespirituales y en ese orden de ideas, no todo sufrimiento humano está relacionado directamente con el afrontamiento que tiene un ser humano frente a una categoría existencial, sino que como somos seres en el mundo complejos, somos un olón, somos una totalidad, pero también somos múltiples, pues tenemos claro que hay otras bases del enfermar humano. O sea, de ninguna manera vamos a desconocer los avances de las neurociencias, de ninguna manera vamos a desconocer el impacto que tienen los eventos sociales en nuestro ser en el mundo, entre otras características que obviamente están implícitas en el enfermar humano. Pero sí podemos ver que, estoy parafraseando al profesor Efred Martínez, me gusta, y esto siempre me ha quedado, es que no existe un solo aspecto cognitivo que no sea existencial, como no puede existir un solo aspecto existencial que no tenga una base cognitiva, precisamente porque somos una unidad en la totalidad y en la complejidad.
Entonces, si estamos viviendo una situación como, no sé, una patología de orden médico, pues creo que ahí surge, y esto lo planteaba, si no estoy mal, Gabriel Marcel, mentiras, Carl Jaspers, estamos confrontados por la enfermedad. Entonces, claro, la enfermedad de mi organismo físico pues va a estar allí si tengo un virus, si tengo cáncer, o en este caso las personas que están sufriendo pues del virus, del COVID-19, perdón por las imprecisiones que llegué a plantear. ¿Acaso la persona que que está preparándose para morir por este virus no se cuestiona en tanto su existencia y no se cuestiona la existencia y la relación de la familia que está esperando el morir de este familiar? ¿O qué pasa si nos hemos expuesto, volviendo al fenómeno del día viernes, el COVID Friday? ¿Acaso ustedes no consideran que el habernos expuesto, las personas que fueron a esta feria de exposición, no deben estar pasando como por una situación de angustia? Entonces no saben si de pronto se contagiaron o no se contagiaron, y que a la luz de, en este caso, de la efervescencia de un descuento, se hayan expuesto y expongan a sus familiares. Entonces, esta es una relación franca en la que no vamos a de ninguna manera desconocer los avances de otras áreas, por eso hablamos de la interdisciplinariedad, pero siempre vamos a ver es que hay unas dimensiones ante las cuales, o hay unos fenómenos existenciales ante los cuales la angustia como fenómeno antropológico pues se va a exacerbar. Algunas de estas pues están atravesadas por la culpa, por el sufrimiento, la muerte y la finitud, el aislamiento, la autenticidad, los vínculos y el amor. De hecho, uno de los textos más interesantes que plantea Yalom es El verdugo del amor, y yo creo que esto es uno de los motivos de consulta que más puede asistir en estos momentos, y no solamente en virtualidad, sino en presencialidad, es el amor, la autenticidad, el sinsentido y el sentido de la vida. Y quiero aclarar que la logoterapia no solamente se va a orientar hacia el sentido de la vida, sino al sinsentido. ¿De acuerdo? O sea, el ser humano, en tanto ser humano, va a estar siempre buscando el propósito, no solamente de la vida, sino el propósito de lo que sucede a su alrededor. Pero también uno de los temas que más puede cuestionarnos y que puede estar de fondo, y cito a Alberto de Castro y a Guillermo García en la psicopatología con máscara de la existencia, es que detrás de estos dolores y estas formas de, en este caso, de manifestar el enfermar o psicopatología, pues también pueden haber temas como la libertad, como los símbolos, como los proyectos, la necesidad de diferenciación, el ciclo vital. Si ahorita hablábamos de cuando les planteé que ya se me había pasado el tiempo y se me había olvidado que tenía ya 41 años, pues es que precisamente puedo estar confrontada en este momento por mi ciclo vital. Y todos estos son temas existenciales que tienen que ver con la exacerbación de la angustia, pero más que la exacerbación es cómo afrontamos la angustia, y no para eliminarla, sino para encontrar formas diferentes de afrontar esta angustia y que estén en pro del desarrollo del proyecto vital. Ahora, frente a estas formas y estos modos humanos de enfermar, me ha gustado mucho revisar el texto clásico de Fritz Riemann, Formas básicas de la angustia, y me gusta citar también la Escuela Norteamericana de Psicoterapia Existencial y desde Teoría y Terapia de la Neurosis de Víctor Frank, y la excelente forma de exposición que tiene el profesor Efrén Martínez a algunas formas de afrontar la angustia, ¿no? Y de los diferentes tipos de angustia. Cuando hablamos de formas inauténticas, esto es una concepción, primero, de forma de orden fenomenológico y segundo, de orden existencial. El clínico o el terapeuta de ninguna manera puede juzgar al otro como inauténtico. El único que se puede juzgar tanto inauténtico auténtico es el ser. Eso nos colocaría muy filosóficos y nos llevaría a las reflexiones que se plantea, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, ¿no? O los fenomenólogos, entre ellos Heidegger. Y ojalá aquí no me maten los colegas o la audiencia que tenga una formación superior a la mía, que creo que no son pocos.
pero es una pregunta que no nos podemos establecer nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, esas formas inauténticas tendrían que ver con los cuatro mundos, ¿de acuerdo? Yo les hablaba de somos múltiples, pero somos una unidad. En tanto, desde el análisis existencial empezamos a ver que somos un ser cósmico o material biológico, en tanto Umwelt, somos un ser animado, en tanto Midwelt, psicológico Eigenwelt, y el Uberwelt, en tanto somos seres de significados y somos seres metafísicos. Dentro de esto metafísico, obviamente, metemos los ideales, el sentido de la vida, las relaciones, en este caso religiosas, entre otros. Para pues más, si quieren revisar un poquito más, tenemos el texto de las psicoterapias existenciales cuyo compilador es el profesor Efraín Martínez. Acá hago digamos que una síntesis. Y entonces, ¿qué nos va a interesar en nuestro análisis, análisis aplicado a la psicología clínica, que es lo que implementamos en el SAP? Es, bueno, ¿cómo es la relación? Cuando hablamos de intencionalidad fenomenológicamente hablando y la pasamos a la psicología clínica, hablamos de la relación que tiene la persona con su ser corporal, espacial, el tiempo, el espacio, particularmente el cuerpo y el cuerpo vivido, el significado de mi cuerpo. En el Midwell son los roles que nosotros asumimos en la vida cotidiana, en ese microcosmos, o en este caso microsistema, mesosistema, macrosistema, ¿cierto? Asumimos roles y son roles bien interactivos, ¿no? Entonces, en algunas relaciones somos dominantes, somos sumisos, evasivos, colaborativos, etcétera, pero no nos vemos como tan estáticos, pero sí dependiendo de qué es lo que está pasando en nuestra vida, podemos tomar diferentes formaciones. En el Eigenbell hablaríamos de la identidad y la identidad personal, cómo nos concebimos y nos concebimos y nos relacionamos con nuestro ser identitario, con nuestra intimidad. Aquí hablaríamos también de autenticidad, inautenticidad, el autoconcepto. Y por último, el Uberwelt, que es el mundo espiritual. Disculpen los que hablan alemán. El término espiritual siempre va a ser complicado porque para los alemanes precisamente lo espiritual no va a representar necesariamente lo mismo para nosotros, pero sí nos quedamos con una dimensión metafísica. ¿De acuerdo? Los significados son de orden metafísico en cuanto no tienen una forma material. Pero también hablamos de los ideales, el sentido de la vida. No podemos, y siempre insisto a los estudiantes, nosotros no podemos echar en un bulto el sentido de la vida. Difícilmente se llegaré allí. También obviamente hablamos de las creencias, los valores y el misterio, ¿no? El misterio es que pasan muchas cosas y no sabemos por qué, ni para qué, ni cuándo, ni dónde. Eh, cierto, de las cosas que nos pasan también está en la dimensión espiritual y también nos confronta, en este caso, como seres humanos. Les he traído un ejemplo muy corto de cómo nosotros podemos analizar, incluso aplicar este análisis en los adolescentes. En los adolescentes, obviamente, como tenemos esta perspectiva transparadigmática, comprensiva, pues nosotros vamos a comprender que los adolescentes también pasan por unos estadios que de ninguna manera estamos diciendo que sean así. Todos sabemos que las teorías por estadios se han replanteado varias veces y que de alguna manera puede haber evoluciones e involuciones, entre otras, pero sí que de alguna manera ya los clásicos Knowles y King, que también tiene una posición desde el modelo de los estadios del desarrollo y particularmente aquí lo aplica en la adolescencia y que lo compartí en un conversatorio acerca de los avatares de la juventud y el amor hace 2 años en la Universidad de Santo Tomás. Pues los adolescentes o los chicos pasan por diferentes momentos. Aquí, por ejemplo, vemos es que hay momentos en la vida del adolescente en que su ser en el mundo está mucho más orientado desde lo material, desde digamos que su dimensión más básica, la satisfacción de sus necesidades, ¿de acuerdo? Su cuerpo, su corporalidad, el chico y la chica quieren verse guapos, quieren sentirse fuertes, atractivos, bonitos. Entonces hay mucho énfasis al respecto. Eso es una relación desde el Humboldt, desde la relación con la corporalidad, pero más adelante vamos a ver cómo hay otros dilemas que tienen que ver con lo que exponía Alfred Adler como la inferioridad o la superioridad. Entonces ya vemos que ahí se ha implementado otra fase, más en el Midwelt,
y que es cómo se posicionan ellos frente a los otros y frente a ellos mismos. Ya después empezamos a ver esa dimensión psicológica en los que ellos quieren es aprender a hacer cosas. No es extraño que cuando los chicos pasan del colegio a la universidad, ellos en los primeros semestres quieren es aprender muchas técnicas. Bueno, no son los primeros semestres, creo que cuando salen a la práctica todavía quieren muchas técnicas porque su énfasis es mucho más hacia al desarrollo de aspectos que son en teoría eficientes, ¿no? Y ya la última parte tendría que ver es que con el Uberbelt vemos que también hay unos dilemas que son de mucho más de orden existencial, o sea, las preguntas del propósito, la propia vida, el amor, el desamor, o buscar siempre el por qué y el para qué. Esto es una forma en la que podríamos hacer un análisis existencial y podemos ver la aplicación en uno de los no pocos casos que podemos recibir en el SAP y que muchos de los que nos dedicamos a la clínica recibimos con los chicos que son adolescentes o que ya son adultos jóvenes. Bueno, aquí vemos otras características que podemos ver. Estoy haciendo la citación, pero sabemos que son textos un poquito viejitos, entonces vemos que todavía están en tipografía, ¿no? Bueno, entonces empezamos a hacer como un análisis de cuál es el posicionamiento que tiene él en este mundo y cuál es el dilema existencial que está pasando y cómo esa confrontación ante ese dilema va a representar una posición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, posiciones antitecnológicas. Hay chicos que pues sí les encanta la tecnología, pero hay otros que por ahí se vuelven vegetarianos, son ecologistas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es en un caso, no queremos decir acá de ninguna manera que vamos a generar una teoría, sino es un análisis aplicado a un caso desde esta perspectiva del Dasein análisis. Muy bien. Ahora, si nosotros vamos del el estudio, la primera fase de lo que llamaríamos estudio de caso, o en otros enfoques lo podríamos ver como análisis de caso, análisis funcional. Aquí desde nuestro modelo lo denominamos Dasein análisis aplicado e incluso lo implementamos en las historias clínicas en nuestro aplicativo. Entonces, esta primera parte del Dasein análisis ya nosotros la hemos revisado y posteriormente nosotros vamos a revisar desde la perspectiva técnico-metodológica, eh, ¿cómo podríamos comprender ese enfermar? Tenemos aquí, digamos que tres posiciones que son las que más trabajamos nosotros. Es la perspectiva, la posición de la forma del ser en el mundo expansiva, constrictiva o hiperexpansiva y constrictiva, si son casos de difícil manejo o de pautas severas, o las estrategias de actividad-pasividad que propone en teoría y terapia de la neurosis Víctor Frankl, que retoma el profesor Efrén Martínez, o desde la Gestalt, el cual el enfoque en que obviamente me formé y que les había comentado anteriormente en lo que son los ciclos de la experiencia. Aquí lo que queremos es mirar es cómo está ese ser en el mundo y cómo se mueve ese ser en el mundo, en tanto es una forma que responde a una intencionalidad, es decir, a afirmar unos valores personales. La persona cuando está enfermando se orienta desde una inautenticidad hacia afirmar valores personales. Y ya sabemos que el valor es lo valioso. También la persona se mueve de esa forma porque de alguna manera está en búsqueda de un sentido y el sentido vital, ¿de acuerdo? No solamente el sentido vital, sino que buscamos siempre el sentido de la pérdida, el sentido de la muerte, el sentido de la libertad, el sentido de la angustia, entre otros. Pero también a nosotros nos interesa empezar acá es a significar la vida vivida, los problemas de la existencia. También las personas, y hay un complejo que es el complejo Jonás que expone claramente Maslow por allá, bueno, este es de 1997, en la teoría Z, cuando se plantea que a veces los seres humanos nos orientamos de forma auténtica para evadir la grandeza, es decir, para evadir la mejor parte de nosotros. Y pues obviamente la última parte es comprender que estas formas inauténticas, pues es la forma de afuera, pero lo que buscamos en este caso es todo lo anterior. Muy bien, directrices metodológicas de la supervisión. La racionalidad del entrenamiento se focaliza en el aprendizaje experiencial. En psicoterapia humanista existencial, nosotros siempre vamos a optar por el aprendizaje experiencial. Segundo, la metodología se orienta hacia los grupos T o grupo de encuentro o los grupos de encuentro gestálticos. En otras palabras, para no alargarnos mucho, utilizamos una metodología de psicoterapia de grupo para hacer la formación.
¿De acuerdo? No se aprende psicología humanista si no se vive. Como dirían desde el Carnaval de Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, así es el modelo. Adicional al aprendizaje experiencial se implementan otras ayudas auxiliares, literarias, tecnológicas, artísticas, y la psicología tiene que reconocer el gran aporte de todas estas. Las pedagógicas, siempre he sostenido que la psicología clínica y la psicoterapia estamos ejerciendo relaciones orientadas hacia la pedagogía y la educación, y obviamente también desde otras perspectivas socioantropológicas. ¿Cómo son las sesiones de supervisión? Primer paso, nosotros nos sentamos los viernes a la 1 de la tarde, hoy incluso en estas semanas, porque estamos trabajando de forma intersemestral con los estudiantes, por en este caso la contingencia de salud, entonces estamos haciendo atención y nuestro primer ítem es descripción breve de los casos. Ojo, no es lo mismo un estudio de caso a la descripción breve de los casos que nos llaman la atención o que nos están demandando un análisis adicional o queremos en este caso la posición del docente como supervisión para analizarlo. Ahí utilizamos el mismo Darcy en análisis muy limitado, o podemos utilizar nuevamente el ciclo de experiencia gestal, otros modelos comprensivos. Coloqué análisis de caso, análisis funcional, porque esto sería similar a lo que hacen los colegas desde otros enfoques, ¿no? Pero nosotros aplicamos el Dasein análisis. La segunda parte de la sesión tiene que ver con modelamiento y demostración de la presencia personal interpersonal. Es decir, yo como supervisor voy a preguntarme cómo estoy con Periquito, cómo estoy con Sergio, cómo estoy con Shirley Victoria, cómo están ellos conmigo, cómo estamos entre nosotros en nuestra relación interpersonal, qué está sucediendo entre nosotros, cómo es nuestra relación. Esto puede parecer como si fuera modelado, pero realmente es la muestra de la autenticidad de qué es lo que está presentando aquí y ahora entre nosotros. Esto es parte del modelamiento y demostración. ¿De acuerdo? De tal manera que ellos pueden posteriormente extrapolarlo. Recuerden que los enfoques, este enfoque está basado en la madurez emocional y las relaciones horizontales. La tercera parte tiene que ver con la documentación y evaluación. En este caso, en forma de viñetas o historia clínica. La historia clínica nosotros tenemos, digamos que unas bases y hacemos comprensiones de los casos basadas en el aplicativo que nosotros tenemos o en otras adaptaciones, pero básicamente trabajamos mucho desde la historia clínica en nuestro aplicativo. Modificaciones al modelo. Nosotros nos adaptamos a las personas, no las personas a nosotros. Entonces siempre vamos a tener es que reflexionar, tenemos que en este caso opinar, fundamentarnos, investigar y a partir de las investigaciones mirar de qué manera podemos adaptar en este caso las estrategias técnicas a las necesidades del consultante. A eso se refiere también el enfoque centrado en la persona, ¿de acuerdo? La última parte tiene que ver con el estudio de caso. Esto no siempre se hace porque siempre tiene que haber consentimiento y tiene que haber un propósito en tanto el caso, en cuanto al problema y en cuanto a los objetivos terapéuticos. Es decir, que va a haber momentos en que le consultamos al consultante, ellos tienen los consentimientos y consentimientos informados y podemos trabajar estudio de caso en la modalidad en vivo o presencial, también se puede hacer, pero en vivo también puede ser en este caso de forma sincrónica como lo estamos haciendo en este momento en esta contingencia, pero también se pueden hacer estudios de caso asincrónicos. Cuando se han grabado, nosotros en el Servicio de Atención Psicológica tenemos nuestras cámaras de GESEL y tenemos la forma en cómo grabar las sesiones y podemos hacer el estudio de caso de forma sincrónica o también en este caso nuestras plataformas nos permiten grabar los casos, hacer estudios de caso de forma sincrónica. La última parte tiene que ver con el modelamiento de técnicas. Obviamente el estudiante no solamente lee, sino que él espera el modelamiento de las estrategias técnicas, en este caso con su profesor, y lo hace de forma experiencial, de tal manera que puede interiorizar, en este caso, el material que se le suministra. Y obviamente hay prácticas vivenciales de forma continua. La última parte, como estamos hablando de psicología clínica y psicoterapia, pues habla es que nosotros también tenemos que consultar, no es discrecional, tenemos que consultar y tenemos que investigar. Por ejemplo, para protocolos de atención en crisis, intentos de ideación suicida, violencia intrafamiliar, entre otros, pues nosotros tenemos que revisar protocolos, implementar los protocolos, hacer que dialoguen guías de autocuidado, entre
entre otras. Creo que ya se acabó el tiempo. Quería que nos regaláramos un espacio de los fundamentos, en este caso, nos demoramos 12 minutos, de lo que es lo que nosotros trabajamos cotidianamente en el SAP. Creo que se está demorando un poquitín. Creo que hay una detención en mi equipo. Astrid, no sé si tengamos el tiempo o damos un espacio para las preguntas. No te preocupes, yo creo que podemos darnos el tiempo para ver esta parte que precisa mucho de los conceptos que has desarrollado. Sí, porque es que creo que aquí es cuando hago la mención de lo que hemos vivenciado en este periodo intersemestral con los equipos que pensábamos que eran eficientes, pero que no lo son. De acuerdo. Sí, porque nuestros equipos usualmente son equipos caseros y con el volumen de trabajo que nos ha demandado la contingencia, los equipos suelen recargarse, la memoria no es, digamos que la más acorde a estas necesidades de hacer telepsicología, de las reuniones, etcétera. Pero creo que aquí se nos Perdón, acá. Bueno, lo importante es que no se me ha roto la conexión. Sí, Eso es lo más mucho importante. también tiene que ver con que el Internet está sobrecargado en el mundo, ni siquiera acá, en el mundo. Sí, entonces esto sí puede hacer, pero sí, ya lo intenté, Astrid, en mis clases a veces me tocaba cambiar incluso el televisor al celular, curiosamente el celular funcionaba mejor porque me tocaba el computador, tengo que cerrar, yo no puedo tener WhatsApp abierto si estoy en teleconferencia y se me bloqueó el Chrome y solamente funcionó desde el Safari. Oh, por Dios. Ay, bueno, creo que me va a tocar acá hacer otra estrategia. ¿Por qué no lo Quería intentas mostrarles. sin dejarlo en modo presentación, sino así como lo tienes, para que no se coma tanto la memoria? Vamos a hacer el último intento o nos vamos directamente a YouTube. Vale. Ah, sí está. Sí está. Bueno, ya le di solo clic y no lo presioné. No, este amigo hoy no está tan empático con nosotros. No comprende nuestra situación particular. Sí, aquí como para ir dándole forma, quería compartirles como algunas de las otras reflexiones que vienen obviamente de la tradición budista, de la tradición taoísta, porque el modelo no es ajeno a esto y obviamente como les comenté al inicio de la conversación, nosotros estamos implementando estrategias de mindfulness y todos los estudiantes que están, obviamente nuestra implementación del modelo en tanto docencia-servicio se empezó este semestre, pero ya en propiedad todos los estudiantes que hacen parte del proyecto de práctica 2022 tienen formación no discrecional en mindfulness. De hecho, no es obligatoria en el sentido de que te toca, sino que yo les propuse el proyecto y les dije, vamos a tener que implementar estrategias de mindfulness de forma grupal y de forma individual, en tanto comprendimos que el mindfulness tiene correspondencias con conceptos como el aquí y el ahora, la atención plena en el aquí y en el ahora, y que en tanto entrenamiento les ayuda mucho a la relación terapéutica en cuanto a lo que llama Irving Yalom la presencia terapéutica, desde qué es lo que está pasando, si me estoy percatando de todo lo que está pasando en nuestra relación y me estoy percatando de todo lo que me está pasando a mí, y diferenciarlo fenomenológicamente de lo que está vivenciando la persona.
Creo que les voy a compartir, prefiero un video desde YouTube, que es mucho más sencillo. Eh, mm, este es. Va uno.
Y el último, como dice el borracho, la última y nos vamos.
Muy bien, con eso quería cerrar la exposición de hoy. Y pues ahora estoy dispuesto a sus preguntas, inquietudes o si fuera lugar el palo. Bueno, yo creo que no hay mucho palo, por lo menos en el chat no hay. Bueno, esperamos, realmente no hay preguntas en este momento a través del chat. Estamos esperando que que nos compartan sus preguntas, sus inquietudes. Bueno, uno no sabría si todo quedó súper claro o si se generaron dudas tan grandes que no han podido ser traducidas a la pregunta. Bueno, en principio no tenemos preguntas en el chat. ¿Qué opinas, Ricardo? Yo siempre me pregunto eso cuando estoy en clase. Digo, solamente, bueno, solamente es mi propia perspectiva. Cuando le pregunto a los estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? Me planteo, o soy un hit o soy todo lo contrario. No hay otra perspectiva, no hay un rango medio. Entonces, para ser autocompasivo, voy a decir, creo que quedó lo suficientemente claro. Shirley Victoria nos quiere compartir algo. Si quieres abrir tu micrófono, bienvenida. Hola, buenas tardes. No sé si me oyen bien. Te escuchamos perfecto. Vale, no, yo me voy con muchas micro preguntitas, pero les quería era como agradecer por el espacio porque siento que siento que Ricardo se preparó mucho o sabe mucho del tema. Entonces, pues eso se percibe gratificante. Y nada, pues como les decía, me voy con muchas preguntitas, pero pues para mí misma, para indagar. Y de resto, pues agradecerles por el espacio, muy significativo en lo personal para mí. Gracias. Gracias, Shirley. Sí, creo que realmente, Ricardo, la exposición que tú nos haces nos abre unas perspectivas y unas preguntas, creo que como lo plantea Shirley, muy a nivel personal. Muchas confrontaciones y mucha motivación para empezar a profundizar los temas que tú planteaste. De verdad, muchísimas gracias. Creo que fue una presentación juiciosa, muy conceptual, que nos abre una perspectiva distinta. Yo te querría hacer una pregunta únicamente, y es cuando escucho tu exposición, eh, siento que hay muchas cosas por elaborar para hacer un acompañamiento en práctica desde esta perspectiva. Es posible que una persona que no haya sido formada teóricamente y conceptualmente en esta mirada pueda hacer un acompañamiento como supervisor o como asesor de prácticas eh, en una institución. Mira que yo pienso que esa pregunta es transversal, o sea, no es del enfoque. Creo que incluso pueden haber aspectos muy positivos el que tú no tengas una gran conceptualización porque vas a llegar siguiendo el concepto budista, vas a llegar vacío y en tanto vacío no vas a tener prejuicios y lo que vas a es a tratar de llenar ese vacío y vas a enriquecerte con eso que estás, en este caso, deleitándote. Eh, y por otro lado, creo que comparto una parte de mi experiencia cuando yo recién me aproximé al enfoque que fue muy chiquito, ya tenemos que decir que ha pasado tiempo, 23 años, en que yo lo que vi con el profesor Moisés Herrera es que yo sintonizaba mucho
no era con un enfoque, sino con unos preceptos del hombre, unos preceptos de mi vida. O sea, yo veía que había una tal sintonía y creo que eso fue la semilla. Una vez tú tienes esa semilla, ya el paso siguiente es estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, supervisarte, orientarte, buscar maestros, ¿qué ha sido el resto? Entonces yo creo que un colega que, yo creo que los que he conversado incluso que no han tenido la experiencia de salir, a los de mi época, nos tocó salir a buscar la formación porque en Colombia realmente la formación es relativamente reciente. Ojalá hubiera alguien acá en la Universidad del Norte para aclararnos esto, que en mi concepto es el programa más antiguo y unos antecedentes por allá en la Universidad Javeriana de Cali hace más de 15 años, pero en la Universidad del Norte creo que muchos nos tocó irnos a formar. Alberto de Castro se fue a formar en Estados Unidos, Efraín Martínez empezó en el doctor Arturo Luna y se va después a estudiar, a profundizar. El mismo doctor Arturo Luna se va a Italia a formarse con el doctor Víctor Frankl. Y a mí me sucedió lo propio, a mi amigo Fabio Moreno, que trabaja en el enfoque central en la persona. Él se va a la Argentina, a Casa Javier. El profesor Ernesto Rivera también empieza acá el mismo camino en la sabana y después tiene que irse a formar otra parte y termina haciendo unos ejercicios interesantísimos en San Francisco, California. Entonces a todos nos tocó ir a buscar en este caso esa resonancia afectiva de vida y resonancia con los principios antropológicos, y después veniera juicio, lectura, lectura, formación, empalme con otros profesionales que supieran más que nosotros. Y sé que hay otros tantos que están por allí, que han vuelto, algunos un poco más tímidos, que se dedican solamente a la intervención. De eso estoy seguro, que hay unos que son más tímidos, su idea es esa, pero creo que es encontrar resonancia, encontrar que es el propósito, que nosotros vamos hacia allá y después el camino es personal, pero por supuesto que lo puede lograr. Ok, tenemos una pregunta de Ángela Marcela. Ángela Marcela Huicha te pregunta, no soy conocedora del enfoque humanista, desde mi ignorancia quisiera saber si el modelo de supervisión presentado por el doctor es similar independientemente del modelo. Creo que independientemente de la teoría en la cual se enfoque sería. Pues mira, tratando de comprender, Ángela Marcela, tu planteamiento puede tener dos partes. Primero, una parte inter y transparadigmática. Me parece que todos los enfoques psicoanalíticos, cognitivo-conductuales, conductuales de primera a tercera generación, sistémicos, responden a estas estructuras. Lo que cambian sería como la comprensión de lo humano o algunas comprensiones epistemológicas y la forma en que operan. Por otro lado, Ángela, si hablas de forma interna dentro del enfoque humanista, es decir, los modelos humanistas, que los podemos comprender como los modelos existenciales, los modelos experienciales, los modelos centrados en la persona, los modelos gestálticos, analíticos, transaccionales, cada uno de ellos va a responder como a unos pasos, pero desde mi prejuicio, y hablo desde mi prejuicio, creo que no son tan distintos. En tanto, cuando yo aprendí logoterapia, y por eso terminé metido en la logoterapia gracias al doctor Arturo Luna, a mi amigo Juan Carlos Carvajal, profesor en la Universidad Católica de la Cooperativa, y después con el doctor Efraín Martínez, me parece que no eran muy distintos. Ahora, no sé cuánto habrán evolucionado como para preguntarnos si realmente el enfoque experiencial orientado hacia el cuidado, el autocuidado, la compasión, hacia las relaciones horizontales, no sé si sea esa misma inspiración, pero creo que metodológicamente me atrevería a decir que
salvo algunos modelos clásicos que pueden ser más de orden racionalista o cognitivo, creo que todos sí apuestan por aprendizajes de orden experiencial. Yo sí creo. No creo que el modelamiento solamente responda a leer y aplíquelo. No lo creo. Y volviendo hacia la primera parte, creo que la onda del modelamiento y la experiencia creo que tampoco estaría ausente en modelos no humanistas. Particularmente este modelo, pues ahorita sí tengo que decir porque estoy en la casa, cuando yo me pongo a ver la supervisión con mi colega, el profesor Juan Carlos Fonseca, yo me sorprendo de tantas afinidades. Ellos, digamos que yo lo llamo en este caso autocompasión, ellos lo llaman ejercicio autorreferencial y yo digo, oye, pero en lo práctico estamos como yendo hacia un mismo lado. Entonces lo podría ver incluso así, ¿de acuerdo? No sé si de alguna manera, Ángela Marcela, he podido responder tu inquietud. Bueno, sí, señor, mil gracias, te responde Ángela. Bueno, Ricardo, te agradecemos muchísimo el tiempo, la dedicación y de verdad la capacidad que tuviste para transmitirnos el interés frente a esta forma de trabajo y frente a esta mirada comprensiva del hombre. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Les recuerdo, a partir de mañana tendremos esta videoconferencia en YouTube, en nuestro canal, para que lo puedan ver, revisarlo, volverlo a escuchar y para que se lo puedan también contar a las personas que no pudieron acompañarnos el día de hoy. Fundamentalmente eso, muchas gracias a todos y a todas por su compañía. Les estaremos avisando, creo que Ascofapsi se va a dar unos 15 días de descanso sin videoconferencias y luego los estaremos invitando a las próximas. Mil gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Ascofapsi y a ti, Astrid, por esta oportunidad que no solamente es invaluable, sino, le decía a mis estudiantes en práctica, este es histórico, porque es la primera vez que tenemos como este espacio de interlocución y me parece invaluable. La cuarta fuerza siempre está presente. Bueno, un Muchas abrazo gracias a a todos. todos.